Ahora sigan con su vista, por favor, en el libro de Jonás. Vamos a estudiar con el favor de Dios en el libro de Jonás, los versículos del 13 al 16. Pero como ahí termina esta sección, aún cuando hay un versículo más, y les explico la siguiente semana, si Dios nos concede, pero quisiera para que viéramos toda esa porción de la historia del libro de Jonás, desde el versículo 1. Sigan con su vista, por favor, aun cuando estudiaremos del 13 al 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno suyo. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque esta palabra es el día de hoy para tu pueblo. Gracias que estamos reunidos buscando una sola cosa: escuchar tu voz. Y sabemos que esto solo es posible si es esta tu voluntad, y solo a través del poder
de tu Espíritu Santo para aplicarlo en nuestra oscuridad e iluminar nuestras tinieblas. Te suplicamos que esta palabra sea para vida, sacándonos de la muerte, sea para bendición, sacándonos de la maldición, sea para libertad, sacándonos de esa esclavitud al mundo, al diablo y a nuestra pecaminosidad, y que sea para tu gloria y no para sino para nuestra humillación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo estamos pidiendo y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, por favor. Quisiera que siguieran conmigo estos números que les voy a dar. Yo sé que no a todo el mundo le gustan las matemáticas, sin embargo, sigan conmigo estos números, por favor. Hasta hoy en la mañana, el último chequeo, 38,000 enfermos del coronavirus en el mundo. Hasta hoy en la mañana, 38,000 enfermos del coronavirus en el mundo. Hasta hoy en la mañana, 815 muertos por el coronavirus en el mundo. Hasta hoy en la mañana, 2,900 que se recuperaron en el mundo. 2,900. Y hasta el día de hoy en la mañana, 29 países tienen el coronavirus. Ahora, estos números que les estoy dando, por un momento piensen esto. Les dije yo que había 815 muertos. Sin embargo, si revisan con la cifra total, 38,000, 815, bueno, casi 1,000. Entonces no es tan malo. Déjame decirte algo. Dice que recuperados hay 2,900. Recuperados en su casa. Sanos ya, 2,900. ¿Qué quiere decir esto? Si son 3,000 que están en su casa ya libres, más los 1,000 que han muerto, 4,000, entonces ¿dónde están los 34,000 restantes? ¿Saben dónde están? 34,000 personas en el mundo en terapia intensiva. O se mueren o son libres del virus. 34,000. Ahora, si estábamos hablando también de que el primer caso apareció el 31 de diciembre, 31 de diciembre de 2019, quiere decir que en 40 días hay simplemente 29 países donde ha sido exportado este virus. Y si estamos hablando de 38,000 casos, casi estamos a 1,000 casos que aparecen nuevos por día. 40 días nada más. La enfermedad apenas lleva 40 días. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esta es la realidad, sí, la realidad. O sea, ¿estás listo para que el coronavirus visite Tampico, Madero y la región? Fíjate nada más en la velocidad, 40 días. O sea, esta es una realidad. Ahora, si tú te pones a buscar los primeros videos, cuando poca gente andaba en las calles de algunas ciudades de China, y los que llegaban a entrevistar les decían: ¿cómo se siente usted? Estoy hablando obviamente de cadenas televisivas extranjeras. ¿Cómo se siente usted en esta situación? Y la respuesta sin fallar era la misma: el gobierno puede con esto, va a controlar totalmente esto. Si tú ves esos videos, tú ves la increíblemente alta confianza de los ciudadanos en su gobierno. Obviamente por acá, por México, lo que decimos aquí en Tampico, o lo que yo he escuchado de la gente, no, para cuando llegue aquí ya se encontró el medicamento o la vacuna. Otra vez, ¿en qué estamos confiando? En nosotros, en la ciencia. Como estamos retirados todavía, y todavía no aparecen aquí en Tampico, Madero, nuestra confianza está puesta en la ciencia. Otra vez, ¿en dónde? En el hombre. ¿Dónde quedó
ese primer paciente que hubo de coronavirus. Por la pura misericordia de Dios, aquí están sentados en primera fila mi hijo y su esposa. Estuvieron en Wuhan. Ellos estuvieron en Wuhan. Inclusive a unas cuadras del mercadito donde apareció el virus por primera vez. ¿Y saben cuándo salieron de China? Exactamente un mes antes de que apareciera el primer caso. Y mi hija Sony, nuestra hija Sony dice: papá, cuánta misericordia de Dios, cuánta misericordia de Dios, de que nos sacó un mes antes de que apareciera el primer caso en Wuhan. Ellos estuvieron ahí un tiempo ahí trabajando, haciendo unas cuestiones que tenían que hacer. Y ese mercadito lo conocieron, fueron y todo. Ahora, es Dios. ¿Quién inventó el virus? ¿El hombre? Es un arma biológica. No, discúlpame, es Dios. ¿Quién te creó a ti, tu papá y tu mamá? No, es Dios. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Es Dios. ¿Quién hizo esta tecnología o esta cosa que traigo puesta en la cabeza? Es Dios. O sea, usando al hombre, pero al final de cuentas fue la sabiduría, el conocimiento y la ciencia que Dios le ha dado al hombre. ¿Cómo es que pudiste estar aquí hoy y no en terapia intensiva con otra enfermedad? Porque Dios es el que quiere que estés aquí. Sin embargo, en nuestro cotidiano andar, lo que menos pensamos es en Dios. Este mundo nos enseña a pensar solo en mí mismo y después en todo lo que veo y escucho. Y por supuesto, si son los medios sociales, las cadenas sociales, mejor. Hemos estado revisando este capítulo, el primer capítulo de Jonás, y a lo largo de este capítulo hemos hecho 4 preguntas. La primera pregunta fue: ¿huyes de Dios? Esa fue la primera pregunta que hicimos. ¿Huyes de Dios? La segunda, o sea, ¿huyes de su presencia? La segunda pregunta que hicimos otro domingo, al domingo siguiente, fue: ¿duermes en la tormenta? ¿Duermes en la tormenta? La tercera pregunta que nos hicimos fue: ¿temes al Señor? Esa fue la tercera pregunta. Y la que hacemos hoy es: ¿serás lanzado? ¿Serás lanzado? Vamos a revisar del versículo 13 al 16 que acabo de leer desde 4 ángulos. Primero, el fracaso del hombre. El siguiente versículo, el 14, el ruego del hombre. El fracaso, el ruego. El versículo 15, la obediencia del hombre. Y el versículo 16, la salvación del hombre. Fracaso, ruego, obediencia y salvación. Dice el versículo 13, ya tenemos todo el escenario. Hay una gran tormenta, y no solamente es una gran tormenta, sino se está poniendo peor. Ya los marineros expertos en navegación han hecho todo lo que está de su lado para poder evitar que se hunda el barco. Ya lo vimos, todo eso ya lo leímos. Sí, ya tumbaron y tiraron todo al mar, las cosas sobrantes menos los alimentos. En el versículo 5 lo dice. Tienen mucho miedo a lo que está sucediendo porque se les fue de las manos, de sus capacidades intelectuales y sus capacidades profesionales de marineros. No pueden con el asunto, a pesar de que tienen toda una experiencia y toda una vida en el mar, pero no pueden. Ahora, cuando investigan por qué, se encuentran que el culpable se halla durmiendo, y cuando lo confrontan, el culpable les dice, estas fueron sus palabras. Aquí diríamos que cínico, pero aquí en la Biblia lo que no está diciendo que es cínico. Las palabras de él dicen en el versículo 12, la solución es muy sencilla. Y obviamente, repito, estaban entre olas y con aquello que se hundía o no se hundía. Y ese hombre, el culpable, que ya dijo que era un hombre de Dios, del pueblo de Dios, con un mensaje de Dios, pero sin embargo dice que por su culpa
está sucediendo todo eso en ese barco y en ese mar. Y lo dice así en el versículo 12: tómenme, láncenme al mar, y el mar se calmará totalmente alrededor de ustedes. Pues yo sé, confesión, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ok, ¿qué harías tú si te preguntan, ¿eres culpable? O sea, si puedes, vas a evadir la culpabilidad. Si puedes decir que hiciste lo que hiciste porque aquel te provocó, porque tú no querías, pero pues lo hiciste. O podrías decir, bueno, es que todo el mundo fallamos, o me equivoqué. Pero no podrías decir, soy un pecador, estoy delante de un Dios que sabe que hice aquello con toda la intención. Al final de cuentas, eso es lo que estaba haciendo este hombre de Dios llamado Jonás. ¿Saben lo que significa la palabra Jonás? Jonás significa paloma. Y las palomas tienen una característica. Yo no sé si has estado cerca de una paloma, pero si tú te mueves tantito hacia donde está la paloma, vuela rápidamente. Son muy sensibles, son muy nerviosas. Sí, muy sensibles. Paloma. Nada más que esta paloma se le ocurrió que podía huir de la presencia de Dios. Ahora, no solamente el nombre de Jonás significa paloma, sino es hija de Amitai. La palabra Amitai, el nombre del papá, significa verdad. O sea que Jonás era el hijo de la verdad. Amitai significa verdad en hebreo. El hijo de la verdad volando como paloma lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué ocasionó? Obviamente que muchos estuvieran sufriendo por su atrevimiento. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 13? Los hombres, los marineros, se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. O sea, Jonás les acaba de decir en el versículo 12, miren, ¿quieren que todo esto desaparezca? Todo el sufrimiento que traen, simplemente aviéntenme al mar y se va a calmar todo. Ya les dio la solución. ¿Qué es lo que hacen estos hombres que no creían en el único Dios verdadero? Ustedes y yo sabemos que aquí dice en el versículo 5 que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. O sea, eso es lo que sucede habitualmente aquí en nuestra ciudad y con tus familiares. O a lo mejor contigo mismo. Tú dices que crees en Dios. Sí, nada más ¿en cuál? ¿En cuál Dios? Porque un Dios es el Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar, y otro es el Dios que te inventaste tú mismo, que jamás lo has oído hablándote y que sin embargo sí te platicaron de ese Dios con el que vives creyendo que está ahí para cuando llegue el coronavirus a Tampico. Entonces sí, cuando estés en terapia intensiva con tubos por todos lados, con la sentencia de muerte sobre tu vida, entonces ya Dios aparecerá en escena. ¿Te fijas? Siempre es la última solución. ¿Saben qué, amados? Necesitamos estar conscientes que somos creación de Dios. Y estamos conscientes que si tenemos trabajo es por pura misericordia. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedó Dios después de que te creó? ¿Dónde? ¿Dónde quedó en tu vida? ¿En qué Dios crees? Esas son preguntas que debemos de hacernos. Aquí dice que estos hombres, después de que el hombre de Dios les dio la orden de parte de Dios, la orden de parte de Dios era tajante. El profeta, acuérdense que es un hombre de Dios, y estaba diciéndoles la verdad. Es hijo de Amitai, es hijo de la verdad. Y ahorita vamos a confirmar que sí fue verdad lo que les dijo. Simplemente tómenme, láncenme y todo se va a acabar. Todos tus problemas se van a acabar si me lanzan al mar. Estos hombres, ¿qué dicen? No, a remar. Dice ahí en el versículo 13 que se pusieron a remar con afán. Se esforzaban muchísimo, iban en contra de esas olas terribles.
Mira, te digo una cosa, no importa cuánto te esfuerces por ir en contra de la situación que ha oprimido tu vida y que te ha quitado el sueño, no importa cuánto te esfuerces en quitarte de encima la tormenta en la que estás pasando en tu vida y los problemas que te están acosando, no importa cuánto te esfuerces, no eres tú el que va a hacerte llevar a una tierra firme. Estos eran lo que querían, eran marineros, pero querían una tierra firme. ¿Por qué? Porque estaban con una inestabilidad tremenda, como estás tú también, o yo, en estos tiempos. Si es que no estamos en la firmeza que solo Dios puede dar a los que le temen. Solo Dios. Digo, pregúntaselo a Jonás, hasta se echó a dormir en medio de las olas. Amados, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. ¿Pero qué dice? No pudieron. Estos hombres se estaban esforzando, pero no pudieron. No pudieron. Te digo una cosa, vas a fracasar. Vas a fracasar. Si estás en contra del propósito de Dios en tu vida, cualquiera que sea la circunstancia que Dios ha permitido, vas a fracasar hasta que no obedezcas lo que Él te manda para que puedas tener la estabilidad que tanto has anhelado. Vas a fracasar siempre, siempre. Eso es lo que nos está diciendo el texto. O sea, Dios nos está hablando y diciendo, se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Eran expertos marineros, pero no pudieron. No pudieron, ¿por qué? Dice, porque el mar seguía, ¿qué dice? Embraveciéndose. ¿Contra quién? ¿Contra Jonás? ¿Verdad que no dice que contra Jonás? Era contra ellos. Pero ¿por qué si yo no tuve? Mira, esa fue exactamente la situación que hubo en los primeros seres humanos sobre la tierra. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿por qué me desobedeciste? ¿Por qué tomaste del fruto que te dije que no tomaras? Es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Génesis 3, ustedes saben la historia. O sea, el hombre dice, yo no fui, fue mi mujer. Y si no fue mi mujer, fuiste tú por habérmela dado por esposa. Vamos a buscar siempre, en este caso, ellos podrían claramente decir a Dios, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos estás hundiendo? ¿Por qué? Si es Él el culpable, ¿por qué? Porque dice que el mar no se estaba embraveciéndose contra Jonás. Dice que era contra ellos. Ahora, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque perfectamente el plan de Dios no era un plan así donde se le sale de control las cosas y las cosas se van. No, Él tiene totalmente decretado lo que va a suceder en tu vida. Si te han dicho la tremenda falsedad de que tú puedes decretar, pues que te crees Dios, o el que te lo dijo se cree Dios. No, Dios tiene decretado todo lo que ha establecido en su palabra y que Él hace, dice y nadie puede impedir. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos que el Señor había planeado todo. ¿Para qué? Para la salvación de estas personas. Ellos no podían ver que todo esto era para su bien. Esto era para que dejaran de creer en otros dioses, que todos creían en un Dios de lejitos, y que creyeran en el Dios único y verdadero que tiene misericordia para los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Sí, hay una condición. Necesitas verte como pecador. Necesitas verte como enemigo de Dios y rebelde. Necesitas saber que fuiste creado por Dios para manifestar la presencia de Dios donde quiera que estés, porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. Y por tanto, te debes completamente a tu Creador. ¿Cuántas veces piensas a la semana en Él? ¿Cuántas veces te diriges a escuchar su voz? ¿Cuántas veces teniendo totalmente este libro en casa o la oportunidad de hablar en privado con Él sin que nadie se entere, cuántas veces lo haces de corazón? Solo cuando tienes encima la tremenda tormenta.
¿Por qué no lo haces por agradecimiento? ¿Por qué no le dices, no siento ganas de leer y escucharte? Ayúdame, quiero conocerte, quiero andar contigo, sé que soy creación tuya, quiero hacerlo. Quisiera sentir la necesidad para buscar. De perdida, eso es una cosa muy honesta, no siento ganas. No siento ganas de congregarme, no siento ganas de escuchar un tipo ahí enfrente hablando, dice que en tu nombre, no siento ganas, pero si es tu voluntad, si en tu perfecta voluntad va a ser que el coronavirus de aquí de Tampico, yo sea de los 2,000, 5,000 gentes, yo quisiera estar tomado de tu mano cuando llegue a Tampico. Si es que en tu perfecta voluntad está que llegue. Ahora, ¿por qué no pensamos así? ¿Por qué no vemos? Porque lo que vemos es que el tsunami está todavía muy lejos. Bueno, te acabo de decir que ya está en 29 países, ya te dije. Está en 29 países. No está nada más donde estuvieron mi hijo y su esposa, en Wuhan, no. Es en 29 países. Sí, en 29 países. ¿Qué tan difícil es para Dios añadir México? A lo mejor ahorita que estoy hablando ya está un caso. Ahora, ya sabemos que sí hubo una persona positiva en el DF hace 8 o 10 días. ¿Sabes cuánto tarda en manifestarse la enfermedad y por dónde dejó el virus? Según los científicos, 15. Vas a darte cuenta que estás luchando contra un Dios que ni siquiera conoces. La gente se está dando cuenta que está luchando no contra el virus del coronavirus, está luchando contra un Dios que quiere que el mundo conozca que Él es el creador y que Él tiene derecho sobre toda criatura y que quiere que todos lo conozcan y se arrepientan de sus pecados y crean en la obra de su Hijo Jesucristo. La orden de Dios es para el mundo entero. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Obviamente, muchos no van a querer. Está escrito que la mayoría del mundo no van a querer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amado, no sigas caminando en tu necedad, no sigas remando. Entrega tu situación a Dios y déjasela a Dios. Ríndete a Él y simplemente date cuenta que jamás podrás contra Él, porque Él es el Todopoderoso. Y escuchemos lo que dice Salmo 94, versículo 8, por favor. Salmo 94, verso 8. Dice la palabra del Señor así: versículo 8. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo habla Dios a sus hombres y mujeres? ¿Hasta cuándo van a entender? El que hizo el oído, ¿tú crees que no oye? ¿Has creído que no oye toda la bola de burradas y muestras de autosuficiencia y autopoder y toda tu confianza? ¿Dónde la tienes? El que hizo oído no oye, el que dio forma al ojo, ¿tú crees que no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones? O sea, ¿tú crees que Dios, el que castiga a todas las naciones, sí, a esas 29 por lo menos, y la suma sigue, ¿tú crees que no lo reprenderá? ¿A quién? Al que enseña conocimiento al hombre. ¿Tú crees que Él tiene derecho a castigar, pero también enseña conocimiento?
¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Castigarte? No, mi amado, quiere que lo conozcas. Y conociéndolo, el arrepentimiento será una consecuencia, o la insensatez y la necedad te llevarán a ir en contra de él y fracasarás. Dice el versículo 11, el Señor conoce, ¿qué? Los pensamientos del hombre. Y Él sabe bien que son solo, ¿qué? Un soplo. El Señor sabe, en el momento que quiere, para de latir tu corazón. El Señor lo ordena y ya no estás aquí. ¿Qué dice en el versículo 12? Bienaventurado, completamente feliz, es el hombre a quien corrige el Señor y lo instruye en su ley. Aquel a quien castiga el Señor y lo instruye en su ley. Isaías 40 dice la palabra del Señor que las naciones son como una gota de agua en una cubeta. Isaías 40, quiero que vean un versículo en el 21, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 21. En el 15 es donde dice que las naciones son como una gota en un cubo, en una cubeta. Pero ese es el 15, pero lo que quiero que veas conmigo, por favor, es el 21, dice el 21. ¿No saben? ¿No han oído? Son preguntas que hace el Señor, Dios Todopoderoso. ¿No han oído? ¿No les han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como chapulines, sí, grillos, langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, me harán semejante para que yo sea igual que ustedes? ¿A quién? O sea, ¿a quién me quieres comparar? Por favor, dice el Señor. ¿Quién dice? El santo, totalmente santo, apartado. No tenemos ni idea realmente de quién es Dios, a menos que Él se nos revele, a menos que Él manifieste su presencia a nosotros lo va a hacer solo a través de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Solo. Ahora, si no puedes recibir esto, no te preocupes, pero al menos lo escuchas. Y ruego a Dios que te conceda el que tus ojos sean abiertos a su luz admirable y tus oídos sean abiertos a la voz de su amor y su misericordia, para perdón de tus pecados y vida eterna, porque de otra manera sigues en esclavitud al diablo, sigues totalmente ciego, caminando al precipicio y al pozo de fuego y azufre eterno y castigo eterno. Y obviamente puedes disfrutar todo lo que quieras aquí y es tu tiempo corto. ¿Cuánto le quieres poner? ¿100 años? Pero la vida es eterna, o el castigo es eterno. Mi amado amigo, el Señor te ama y envió a su Hijo Jesucristo, totalmente hombre, tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que pudiera hacer el sacrificio en lugar tuyo para recibir el castigo que te correspondía a ti y a mí. Y Él voluntariamente, Juan 10:23 dice que entregó su vida para hacer rescate de tu alma.
Y Jesucristo murió en la cruz, realmente derramó toda su sangre para limpiarte de toda tu maldad delante de un Dios santo que tiene que castigar al culpable. Porque si no sería un juez injusto. Y Jesucristo resucitó y ascendió y es el Señor y Rey de toda su creación. Humíllate, revisa tu corazón, porque vas a fracasar si estás contra Dios. En el siguiente versículo, ¿qué pasa con esto? Volvemos a nuestro libro en Jonás, en el versículo 14, cuando ellos vieron que la tormenta se ponía peor contra ellos y vieron que fracasaron, entonces ¿qué? Entonces invocaron al Señor y dijeron, ¿cómo le dijeron al Señor? Te rogamos. ¿Te fijas? O sea, vieron que no pudieron y entonces ya cuando la tenían aquí la muerte visitándoles cara a cara, hasta entonces, pero bueno, por lo menos en la rayita pasó eso con un ladrón, ¿verdad? Al lado en la cruz. Un ladrón al lado de Jesús estaba siendo crucificado también en una cruz. Y los dos ladrones al principio estaban echando rollo ahí de que Jesús y que qué terrible, que él también, o sea, lo tuvieron por, dice en uno de los evangelios, dice que los dos estaban hasta echándole también malas a Jesús. Y sin embargo en algún momento también dice la palabra en uno de los evangelios que de repente uno de los ladrones le dijo a Jesús, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Así le vino la revelación de que Cristo Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios puesto ahí. Así se dio cuenta que Él era el único capaz de librarlo del infierno venidero. Y le dijo, acuérdate de mí. Y así le contestó el Señor Jesucristo y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una pregunta que me hacen y yo sé que también te la han hecho a ti. Cuando una persona muere, inmediatamente está ya en el paraíso o se va a esperar hasta que venga el Señor Jesús. Mira, cuando tú mueres estás en el infierno si no tienes la convicción de pecado, justicia y juicio que solamente la palabra te puede dar. Y si no has venido a arrepentimiento y fe verdadera, estás en el infierno en el momento que mueras. Y en el momento en que mueres, si eres un hijo de Dios, que te has venido al arrepentimiento y a la convicción de pecado, tú dice la palabra ahí, Jesús lo dice, que en ese momento tú estarás en el paraíso. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Amados, ¿por qué no entonces rogarle al Señor misericordia? ¿Por qué no aceptar y rogarle, perdóname? Estuve luchando contra ti, luchaba con las circunstancias pensando que yo podía con ellas, pero no, la verdad es que estaba luchando contra ti porque me querías llevar a ese punto de quiebre. A punto de romperse estuvo el barco, pero no se rompió, porque el plan de Dios no era acabar con los marineros, sino salvarlos. ¿Se fijan? El perfecto y eterno plan de redención era para salvación de los que son suyos, y el Señor quería salvar a todos ellos. ¡Qué hermoso plan! Que tuvo que usar obviamente a un profeta necio, insensato y demás. Al final de cuentas no se salió del control de Dios, Jonás. Y Dios como quiera lo utilizó. Y lo que estamos viendo en ese versículo 14 de Jonás 1 es que ellos invocaron al Señor. Antes dice en el versículo 5 que estaban pidiéndole a sus dioses, a su Dios, cada quien a su Dios. Pero ahora dice que al Dios de Jonás, al que es Señor del cielo y de la tierra. Ahora sí, ya le están hablando al Dios de los judíos. ¿Y qué le dicen? Te rogamos, oh Señor. Cuando están diciéndole Señor, están reconociendo que es Rey. Están reconociendo que Él tiene todo el dominio y el gobierno soberano sobre las olas del mar, sobre los vientos y sobre cualquier coronavirus. Él tiene el control. No es un animalito que lo está diseminando por todos los países o una persona, es Dios. En el principio, Dios. Y al final, Dios. Porque tiene un perfecto plan y nadie va a poder quitarlo de ahí. Te rogamos, Señor, ¿qué dice?
Fíjese las dos cosas que dijeron estos marineros, dos cosas demasiado importantes. Te rogamos, Señor, versículo 14, no permitas que nosotros perezcamos, no permitas que terminemos muertos, no lo permitas que terminemos muertos por causa de la vida de este hombre. O sea, lo que le están diciendo y están rogándoles, no permitas que no nos mates, en pocas palabras. No acabes con nosotros por causa de ese hombre. La segunda cosa es, ¿cuál? O sea, no permitas quiere decir que ellos están conscientes que Dios puede permitir que ese barco sea destrozado. Ya aceptaron que es el Señor. Segunda cosa, no pongas sobre nosotros sangre inocente. Fíjense bien, no pongas sobre nosotros. En un caso fue permitir. Permitir es dejar que sucedan las cosas. Pero en otro caso, la segunda cosa que le dijeron es, no pongas sobre nosotros sangre inocente. ¿Por qué? Porque iban a hacerlo. Iban a agarrar a ese hombre tal como Dios le habló al profeta y le dijo al profeta lo que tenía que decirles, y lo iban a agarrar y lo iban a arrojar al mar. Pero ellos no querían ser asesinos, y le están diciendo, por un lado, no permitas que nosotros paguemos por culpa de él. Segunda cosa es, no vayas a poner sobre nosotros, si lo lanzamos y no se quitan las olas y se muere, no nos tomes en cuenta este pecado. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús en la cruz? No tomes en cuenta perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y el primer mártir, ustedes saben, Esteban, que les dijo cuando estaban apedreándolo, no les tomes en cuenta este pecado. En los dos casos, dos hombres santos, claro, aquí nuestro Señor Jesucristo y en el otro, un hombre verdaderamente santo, apartado por Dios. Lo mismo, perdonando. Y estos hombres le dicen, por favor, te rogamos que nos perdones si es que lo lanzamos y es inocente. O sea, se están, como decía mi abuelita, se están curando en salud. O sea, no saben si va a funcionar el remedio que escucharon, pero se están curando en salud. Van a arrojarlo, pero no quieren que si se muere y no pasa nada, que no se calme la tormenta, no quiere que les cuenten como asesinos ellos. No quieren ser asesinos. Incrédulos, pero que ahora estaban teniendo, ahora sí, el entendimiento de que, número uno, de que contra Dios jamás podrán. Número dos, de que era el único que podía librarlos de la muerte. ¿Se fijan? Número tres, que la orden estaba siendo dada por él. Había que morir. Un hombre tenía que morir en rescate por muchos. Esa fue la tercera cosa que ellos escucharon de parte de Dios. Un hombre tenía que morir para que muchos fueran salvados en ese barco. Eso fue exactamente lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Un hombre, un verdadero hombre que vino en total obediencia y sometimiento a su Padre, siendo tentado en todo, pero jamás pecar como nosotros que sí lo hacemos. Y ese hombre, Juan 10:23 dice, nadie me quita la vida, nadie me lanza, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí en Juan 10:23? Él es Dios, Él es el dador de vida, pero en este caso estos hombres sabían que había que sacrificar un hombre, pero ese hombre tenía que ser lanzado. Ahora ese hombre les dijo, háganlo. Mi pregunta es esto, mi amado, si nos ponemos en los zapatos de Jonás, tú, dime una cosa, ¿estás dispuesto a morir a tus propios planes y obedecer todos los planes de Dios, no importa cuánto tengas que sufrir? ¿Estás dispuesto a entregar todos tus deseos
como lo hizo finalmente Jonás al confesar su pecado, que por causa de él estaba ocurriendo todo, porque Jonás sabía que le había sido dada una orden: tienes que ir a Nínive y proclamar contra ellos porque su maldad ha llegado delante de mí. Ese fue el mensaje. La orden era ir a Nínive. Lo que no le dijo el Señor a Jonás es: en el camino vas a salvar un barco lleno de incrédulos que adoran muchos dioses. Eso no se lo dijo. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue en sentido contrario, ya lo hemos dicho. Repito, ¿en qué punto estás? ¿Tendrás que ser lanzado al mar de tus circunstancias por amor de Dios hacia otras personas, para que Dios salve a algunos? ¿Tendrás que ser lanzado a un valle de sombra de muerte para que muchos puedan escucharte decir: realmente necesitaba pasar por eso, para decirte cuánto amor tiene Dios por ti? ¿Tendrán muchos para ser salvos que ver tu humillación a grado extremo? ¿Tendrá que ser así? Es una pregunta que debemos hacernos. Estos hombres le dijeron: te rogamos, no permitas que este hombre muera, no ponga sobre nosotros, si muere, su sangre inocente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que estaban haciendo ese ruego? Versículo 14, seguimos leyendo: porque tú, Señor, ¿qué dice? Has hecho como te ha placido. Amados, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, en donde Él quiere. Por eso es Dios. Y yo no lo soy. Yo simplemente estoy leyendo lo que Dios dice. ¿Tienes oídos para oír? Escucha lo que el Espíritu Santo está diciéndote. ¿Tienes ojos para ver? Deslúmbrate por el brillo de su gloria, y que tus tinieblas sean deshechas. Deja de estar viendo otro lado que no es la voluntad del Señor. Deja de estar buscando otros caminos. Deja de estar buscando viajar a Tarsis cuando te dijeron que fueras a Nínive. Deja de estar buscando los tesoros de la tierra cuando Colosenses 3 dice: si has nacido de nuevo, pon tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Deja de estar peleando con Dios, porque vas a ser vencido. Siempre vas a ser vencido, y te va a llevar al punto en que tengas que rogar y humillarte. Si no es que otros van a llevarte a decirte: por culpa tuya. Y estos hombres estaban diciendo: Señor, reconociéndolo como Señor. Ya estaban siendo convertidos, ya estaban siendo salvados. Señor, tú has hecho como has placido. Ya no oraban a otro Dios, oraban al único Dios, al Dios de Jonás. ¿Se fijan? El perfecto plan de Dios era salvarlos, porque hay un reino inconmovible, un reino inmutable. El Señor no cambia, el Señor gobierna, el Señor no te pide permiso de nada, ni a ti ni a mí. El Señor hace lo que Él quiere, y siempre va a ser con un buen propósito. Necesitamos suplicar, orar y rogar cuando sabemos bien que hay una situación espiritual en la vida tuya como creyente no resuelta. Porque esa falta de paz que tienes es porque estás peleando contra Dios y yendo en otra dirección. En el siguiente versículo, después de ver el fracaso de estos hombres, el ruego de estos hombres, en el siguiente versículo vemos que lo que hacen es simplemente deciden obedecer. Obedecer, es lo que hacen. ¿Obedecer a quién? Al Señor que les habló por medio del profeta. ¿Qué es lo que dice? Muy sencillo, el siguiente versículo dice, versículo 15: tomaron pues a Jonás, lo lanzaron al mar. ¿Y qué pasó? En el momento, inmediatamente, la furia del mar se apagó. Inmediatamente, al momento, la furia de aquellas circunstancias que te están agobiando
Pero tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber uno que pague. Y ¿sabes una cosa? Jesucristo fue lanzado a la tierra. Estaba en su gloria. Su Padre lo envió a la tierra, a este mar de aflicción, a este mundo de tinieblas. Y Él era la luz del mundo, es la luz del mundo y sigue y será siempre la luz que rompe todas las tinieblas. Dice Juan capítulo 1, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz de Cristo. Jamás las tinieblas van a prevalecer contra la luz de la verdad. Amados, hemos estado engañados creyendo que podemos nosotros por nosotros mismos. No importa que tengas doctorados, maestrías, no importa cuán inteligente eres para los negocios, no importa cuánto tengas en tu cuenta de banco. Hemos creído falsamente que podemos las cosas por nosotros mismos cuando todo nos ha sido dado o nos ha sido permitido. Vas a ser lanzado. Tendrás que ser humillado. ¿Es necesario realmente llegar a ese punto? El Señor dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero que no tiene por inocente al culpable. Lento para la ira, grande en misericordia, pero ¿qué? Que como quiera castiga el pecado. Repito, tu necedad, tu rebeldía, tu insensatez, realmente fue ya realmente quitada delante de la santidad de Dios por causa del Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados. Pagó Jesucristo por tus pecados. Realmente te rompe el corazón de saber que el único hombre que jamás ha pecado por causa tuya fue hecho pecado para que la justicia de Dios se manifestara en ti y que todo juicio fuera quitado de tu vida. ¿Sabes qué? 2 Corintios 5:21 lo dice así: aquel que no cometió pecado por causa nuestra fue contado por pecador, para que a nosotros nos fuera dado el castigo de él sobre él, como a cuenta nuestra de la perfecta justicia de Dios. Dios es un Dios que exige justicia, porque es justo, y es justo porque es santo. ¿Lo somos tú y yo? Por supuesto que no, mi amado. Yo reconozco, no soy justo. Dice la palabra, Romanos 3, versículos 10 al 12, no hay uno solo justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo. No importa cuántas veces te han dicho a ti tus amigos que eres bueno porque vas a misa cada domingo. No importa cuántas buenas obras has hecho durante este principio de año y todos los años anteriores. Si vas a contar tu propia justicia solamente por lo que haces y no por lo que Cristo Jesús hizo por ti, vas al infierno. El infierno está lleno de gente buena y justa en su propio entendimiento. Y esa es una de las más grandes necedades e insensateces que aprendemos desde niños aquí, en México por lo menos, y los países latinos. Nos enseñan que portándonos bien vamos a ganar el cielo, que portándonos bien ganamos el amor de Dios. Es una vil mentira. Ya tenemos el amor de Dios y es manifestado en Cristo Jesús, y es por eso que hacemos buenas obras. Es como una consecuencia de haber sido perdonados que buscamos el bien y no el mal. Es por eso que buscamos obedecer a Dios. No importa que nos meta a una ciudad llena de pecados, sabiendo que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Es la verdad, mi amado. Es la verdad. Y no hay más que una verdad y una mentira. Y hay dioses falsos, que la ciudad está llena. Y el juicio de Dios ya empezó. No ahorita. Para los hijos de Dios empezó hace 2020 años, allá en esa cruz. Ya, ahí empezó, ahí terminó. Hemos sido liberados de todo juicio venidero. Hemos sido liberados de la ira de Dios. Hemos sido liberados de la condenación eterna, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Para ti el vivir es Cristo realmente y morir es ganancia?
Estás totalmente en paz con Dios. Puedes dormir en paz. Puedes levantarte en paz sabiendo que si el Señor viene ahorita por ti, por tu alma, ¿estás seguro de que vas a estar en sus brazos? Mi amado, en tanto que haya tiempo, arrepiéntete y vuélvete al Señor Jesucristo. Si eres un Jonás que has tomado vuelo en la dirección contraria a la voluntad de Dios, no vas a estar más que con una vida cristiana miserable, adorando a tus pastores, adorando a tus ídolos de YouTube, adorando tus videos, adorando todo lo que ofrece este mundo y menospreciando al Dios que te salvó por medio de Jesucristo. Esto es tiempo todavía de misericordia, mi amado. Es un tiempo todavía. No llega todavía el coronavirus aquí. Estaban esperando que el mundo fuera acabado por una bomba nuclear. Jamás se les ocurrió pensar que Dios está en control de todas las cosas. Él puede hacer que un pedazo de la tierra se abra y se trague un país entero. Puede hacerlo, es Dios. Estos hombres lo lanzaron. Más vale que nosotros obedezcamos, que nos entreguemos voluntariamente y digamos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo en Getsemaní clamó eso. Le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Voluntariamente entregarnos y ofrecernos. Finalmente no le quedó a Jonás más que esto, ¿verdad? Y por último, lo que vemos ahí, que ocurrió cuando vieron cómo se calmó la furia del mar. Vean lo que sucedió. Y aquellos hombres, versículo 16, temieron en gran manera. ¿A quién? Estaban temiendo la tormenta. Era una gran tormenta. Tenían miedo a la tormenta. Tenían miedo a que se hundieran. Ahora no. Ahora el miedo cambió de las circunstancias a Dios. Exactamente. Eso es lo que sucede en un verdadero creyente. Dejas de estar teniéndole miedo a las cosas que suceden porque sabes quién está en control. Dejas de estar teniendo temor de lo que dirán de ti por ser aleluyo, por ser hermano, por ser lector de la Biblia, y lo único que buscas es una cosa: que Dios tenga compasión de todos esos que están hablando, como la tuvo de ti también. Estos hombres temieron en gran manera al Señor. Se olvidaron ya. O sea, ya no fueron, el temor fue más grande que el temor que tuvieron a la tormenta que los estaba inundando. Y aquellos hombres temieron en gran manera ¿a quién? Al Señor, al que tiene control de cada segundo de tu vida, aquí en la tierra y de toda la eternidad tuya. Primero, tuvieron temor del Señor. Segundo, ¿qué fue lo que hicieron? Ofrecieron un sacrificio al Señor. ¿En qué significa ofrecer un sacrificio al Señor? Es un acto de ¿qué? De alabanza, es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento al único Dios verdadero. Un hijo de Dios se vuelve al temor de Dios y es quitado el temor del hombre. Ya no le importa lo que los demás digan, sino solo lo que su Señor diga. Un hijo de Dios busca adorar y alabar al Señor en donde quiera que esté. Lo que busca es que Cristo Jesús sea exaltado y que Dios sea glorificado. Y desde que amanece y abre los ojos, cuando tú abres los ojos por la mañana, lo que haces es ofrecerte en un sacrificio. ¿Qué dice Romanos 12:1? Lo hemos dicho demasiado desde aquí, ya te lo sabes de memoria. Romanos 12:1 dice que por la misericordia que Dios ha tenido para ti, por las misericordias de David, Pablo te invita ¿a qué? O Dios te invita a través de Pablo ¿qué? Ya que no has recibido el castigo que mereces, eso se llama misericordia. Por las misericordias de David, ¿qué les pide Pablo? Que ofrezcan su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es el motivo de nuestro culto racional, de nuestra alabanza racional. Ya lo entendimos. Yo puedo ofrecerme todo lo que vaya a hacer en el día desde la mañana. Y estos hombres lo que hicieron fue tener temor de Dios y ofrecer un sacrificio. Amados, nuestro Señor Jesús se ofreció en sacrificio por ti y por mí, para agradar a su Padre. ¿Por qué no hacerlo? Si Él se entregó por ti, ¿por qué no vivir por Él, para Él? Amados, tenemos la oportunidad de que el mundo conozca que Jesucristo vive y reina y es en medio de su pueblo. ¿Dónde estamos, iglesia? Sacrificio al Señor. Y la tercera cosa que hubo, ¿cuál fue? Hicieron un compromiso, hicieron un voto. ¿Sabes cuánta gente se ha ido de aquí cuando hablamos de membresía? Así, y se van a seguir yendo algunos. ¿Por qué? Porque no me interesa ningún compromiso. Yo quiero que Dios esté comprometido conmigo, pero yo no quiero ningún compromiso con mis hermanos. Y yo no quiero ningún compromiso con el Señor. Votos son promesas. Estoy comprometido a. Todo lo da el Señor. Pero lo más importante que podemos recibir diariamente son su misericordia. Él nos salvó de nuestros pecados. Él nos salvó del pensamiento de la sociedad. Él nos salvó del control que el diablo tenía sobre nosotros y nos tenía esclavizados con miedo. Acuérdense ustedes que en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 hay una tormenta también. El Señor Jesús va dormido ahí. Y cuando están aquellos gritando con miedo por la tormenta y por los aires y en la lancha, porque era una lancha esa, no era un barco, y el Señor Jesús simplemente le ordena que se callen a los vientos y todo se apaga, las olas se calman. Y dice que tuvieron un gran temor al ver lo que ya no en las olas. Dice el versículo 41, ¿quién es este hombre? El que iba con ellos en la lancha. El temor se volvió, se fijan, de las circunstancias otra vez al Señor. Deja de estar teniéndole miedo a las circunstancias si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, vuélvete al Señor, porque el mayor miedo que puedes llegar a tener es el temor santo, de que la ira de Dios está sobre ti si no has creído en el Dios que escrito está. Quisiera que leyéramos, mejor apunte nada más, Daniel 4, versículo 30 al 36. Dice un rey llamado Nabucodonosor. Daniel 4, verso 30 al 36. Dice que el rey tenía un tremendo reino, tenía grandes cosas, y fíjense lo que pasó cuando empezó a sentirse demasiado. El rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No te has dado cuenta cuánto hablas de ti? Yo, me, mi. Es el lenguaje normal en la sociedad actual. Pero ¿qué tal que? Mira que el Señor me dio el trabajo que estaba solicitando. Mira que mi hijo, gracias a Dios, se sanó. Mira, ¿por qué no hablamos de las grandes obras del Señor diariamente? En lugar de mi, mo. ¿Saben una cosa? Este rey estaba diciendo así: todo es mi majestad. Y dice en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él le place.
Este Nabucodonosor, de estar caminando y paseando por su palacio y toda su majestad, se convirtió en un animal casi de 4 patas, comiendo hierba. Sus uñas crecieron, se volvió una persona totalmente en demencia durante 7 tiempos, dice la palabra. Y, versículo 83, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Eso es exactamente lo que sucedió hace casi 29 años en mi vida. Y desde entonces ruego a Dios cada día que se haga su voluntad y no la mía. ¿Qué ha sucedido con tu vida, mi hermano? ¿En qué momento dejaste de ver al Señor? No te estoy diciendo esto como pastor, te lo estoy diciendo simplemente como un pecador salvo por gracia, que lo único que requiere cada día es ver su gran misericordia y ver su gran acceso que me ha dejado para llegar a su trono de gracia y encontrar el poder de Él que se perfecciona en todas mis incapacidades. Amado, 33 años de mi vida comí hierba, 33 años de mi vida fui un animal, y por la gracia de Dios en 2-3 meses cumpliré 62. Y por la gracia de Dios tengo casi 29 andando en sensatez. Bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que sucedió con estos marineros. Temieron a Dios, ofrecieron sacrificio y se comprometieron con Él, con votos. Que Dios nos dé entendimiento y que ilumine en nuestras tinieblas y tenga misericordia de nuestras almas. Terminando esta sección, ya terminamos aquí esta sección del libro de Jonás. Escribí algunos pensamientos que saqué, 6 conclusiones. Nada más quiero que escuches, por favor, esto. El llamado de Dios para el hombre de Dios llama al pueblo de Dios a Él. El llamado de Dios para el hombre de Dios llama al pueblo de Dios a Él, y el pueblo responderá. Segundo, el hombre de Dios no podrá huir al llamado de Dios, porque no puede huir del Dios que hace el llamado, y él aprenderá. Toda la creación de Dios, su tiempo y su dinámica están sujetos al dominio y soberano gobierno de su Creador y Dios en su perfecto propósito, y siempre traerá gloria a Él. Los planes del Señor Dios y Rey eterno, todopoderoso, son perfectos y nacen en el perfecto consejo trinitario entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo revelan a los que son suyos, y ellos lo disciernen. El hombre jamás podrá contra la voluntad del Señor Dios todopoderoso, sino solo estando a favor de su voluntad, y se someterá a ella. El hombre siempre será vencido en cualquier desafío contra el Dios todopoderoso, que en su santidad y sabiduría ha planeado revelarse a él y vencerle siempre. Y lo hará voluntariamente o involuntariamente para el hombre, pero el Señor lo hará siempre. Que Dios nos ayude a recibir este mensaje y a responder a él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, porque si estamos aquí es porque por tus misericordias este mundo todavía no ha sido consumido. Gracias te damos, Señor, porque no merecemos esto, pero lo tenemos. Tenemos la vida todavía física,
Te suplico en el nombre de Jesús que tu vida espiritual se manifieste para aquellos que estén muertos en sus delitos y pecados. Que los traigas a fe en arrepentimiento de sus pecados y un descanso de saber que la ira de Dios ha sido quitada por medio del sacrificio de tu único Hijo. Tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, amigo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que conozcas verdaderamente lo que es el amor y el amor de Dios. Y a ti, mi amado hermano, reflexiona. ¿En qué punto estás? ¿En el punto de Jonás o en el punto de los marineros? Oremos y cada uno respóndale al Señor conforme el Espíritu Santo le haya hablado.